Muy buenas tardes a todos y cada uno de los televidentes que nos ven ahora en este programa Tarde en Familia. Una vez más, Dios nos da el privilegio de estar contigo, de acompañarte en esta tarde donde, bueno, queremos dar una palabra de bendición para tu vida, para ti que estás en tu casa o que de pronto estás en tu trabajo o en los diferentes lugares de o de pronto, amor, no sé, en un vehículo. Bueno, esa es la oportunidad para que saques este espacio y puedas, bueno, aprender de la palabra de Dios. Y no me encuentro sola, como bien pueden ver, aquí estoy con mi amado esposo, amor, Dios te bendiga. Dios te me bendiga, mi cielo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que en este tiempo se conectan, en este tiempo están ahí pegados a Facebook, a YouTube, y los que se van añadiendo, creemos en Dios de que esa palabra que Dios ha venido trayendo el día de hoy, ¿verdad? Cobrará más vida aún en cada una de nuestras vidas. Así que es necesario que en este tiempo discipulado podamos tomar nuestra Biblia, que es nuestra base central, nuestro cuaderno y nuestro lapicero, donde vamos a ir anotando todo cuanto aprendemos y todo cuanto Dios tiene en este día preparado para cada uno de nosotros. Así que prepárate en esta hora. Creemos en Dios de que Dios va a hablar a tu corazón, a tu vida. Saludamos a nuestros hermanos que están en las cárceles, en los hospitales, aquellos hermanos que se conectan desde el exterior, desde Norteamérica, Sudamérica. También les saludamos de una manera muy especial a nuestros pastores. Gloria a Dios por nuestros pastores. También les saludamos de una manera especial. Y bueno, vamos a iniciar este tiempo con valga la redundancia, un tiempo de oración, donde vamos a pedir a Dios de que Él sea dirigiéndonos, de que Él sea guiándonos, de que Él sea tomando el control de todo cuanto nosotros vayamos a hacer para que todo se haga conforme a la voluntad de nuestro. Así que cierra tus ojitos y vamos a orar en este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu santo y poderoso nombre, Dios. Gracias por darnos la oportunidad y el gran privilegio, Señor, de estar en este tiempo, Dios, conectados con los hermanos que, Señor, en este tiempo, Señor, se añaden a las redes sociales, Señor. Declaramos tu palabra sobre ellos, declaramos que tú revelas tu palabra, declaramos que tú, Señor, comienzas, Señor, hacer algo nuevo y especial en esta tarde, Dios mío. Declaramos tarde, Señor, de bendición, cuando es una tarde en familia, Dios mío, Señor. Padre Celestial, la familia está unida, Señor, en este tiempo, Señor, y declaramos, Señor, que tú hablas a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, escudriña cada corazón, Señor, y conoce la intención y mira la necesidad de cada uno, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo, habla en esta tarde, habla en nuestras vidas, Señor. Padre, lo declaramos en el nombre y declaramos también nuestros corazones abiertos para la gloria y la honra. Te decimos y te adoramos, Señor. Gracias por todo, Rey. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos en un tiempo de aprendizaje y antes de iniciar con el tema que, bueno, se ha preparado para el día de hoy, ¿qué tal si repasamos un poco esos conocimientos que ya la clase pasada, porque recuerda que estamos aprendiendo sobre esas características que tiene la palabra de Dios. Y en nuestra clase anterior pudimos aprender que la palabra de Dios era como un anillo. Y es importante que puedas afianzar esos principios del reino, así que presta mucha atención al video que viene. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? Pongamos a prueba tus conocimientos. La Biblia es la palabra de Dios y esta es como una semilla. ¿Por qué? Piensa en la respuesta correcta. A. Es tan pequeña como una semilla. B. Es tan dura como una semilla. C. Es capaz de germinar como una semilla. Si pensaste en la opción C, acertaste. La palabra del Rey tiene la capacidad de reproducirse y dar fruto en un corazón dispuesto. Segunda pregunta. La Biblia es la palabra de Dios y según Lucas 8:4-15,
Esta es como una semilla. ¿Por qué? Piensa en la respuesta correcta. A. Necesita luz para germinar. B. Necesita un corazón dispuesto para germinar. C. Necesita agua para germinar. Si pensaste en la opción B, acertaste. La Biblia declara que la semilla que cayó en buena tierra representan a las personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora revisemos nuestra última tarea. ¿Lograste memorizar los libros de los profetas menores de la Biblia? Completa tu respuesta mentalmente. La respuesta es número 1, Oseas. Número 2, Joel. Número 3, Amós. Número 4, Abdías. Número 5, Jonás. Número 6, Miqueas. Número 7, Nahum. Número 8, Habacuc. Número 9, Sofonías. Número 10, Ageo. Número 11, Zacarías. Número 12, Malaquías. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase pasada. Bueno, gloria a Dios que podemos afianzar nuestros conocimientos, podremos retroalimentar, ¿verdad? Lo que habíamos visto la clase pasada, lo que hemos visto en la clase pasada, y es importante nosotros poder aprender y seguir aprendiendo, retroalimentar, no solamente que se quede como en esa clase y listo, sino que ponerlo por obra, y es lo más importante, ¿sí? Recordemos que, pues, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que pongamos también la palabra en práctica, ¿sí? Obedeciendo la palabra de Dios, y no tan solo un momento, no tan solo un día, no tan solo un tiempo de dificultad, de riqueza, como queramos llamarle, pero que la palabra de Dios, más que por momentos, es que Dios quiere que nosotros podamos aplicarla diariamente, vivir conforme a lo que Él nos habla en su. Así que bueno, ya dejando bueno, el tema de que la palabra de Dios es como la semilla, ese título que hemos visto en la clase pasada, vamos a pasar a otra de las características, ¿sí? Que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Y es que la palabra de Dios es como una espada. Y eso es lo que vamos a tocar en esta noche, en esta tarde, que la palabra de Dios es como una espada. Y es que realmente es así. Ahora, la clase pasada hemos conocido, como hablábamos, que la palabra de Dios es como una semilla, ¿sí? Hoy vamos a conocer que es como una espada. Pero, ¿qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Sí? Y lo que ella hace inmediatamente cuando nosotros la recibimos, lo que hace es transformar la vida del hombre, la vida de la persona, ¿sí? Cuando hay un corazón dispuesto. Pero hay algo interesante, y es que como la palabra de Dios es como una espada, es necesario conocer las herramientas de Dios. Nosotros como embajadores del reino, ¿verdad? Es necesario conocer las herramientas que nosotros tenemos dentro de ese reino de Dios, dentro de ese reino que Dios quiere darnos y nos hace partícipe, pero que las tenemos a favor, ¿sí? Como hijos de Dios tenemos todas esas herramientas a favor, y es importante que también yo conozca cómo manipular esas herramientas, cómo manipular esas armas. Y una de las mejores herramientas que podemos tener nosotros como hijos de Dios es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene propósito en ella. La palabra de Dios tiene un propósito, ¿sí? La palabra de Dios es una de las principales herramientas, ¿sí? Que tenemos como embajadores del reino. Todo lo que hablemos debe ser conforme a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Todo cuando actuemos debe ser de todo lo que he aprendido en su palabra, ¿sí? Y así continuamente yo debo de practicar lo que me habla la Biblia. Pero ¿por qué la palabra de Dios es como una espada? Estuvimos mirando por ahí, antes de iniciar con la palabra de Dios, digamos, en los textos que van a hablar acerca de que la palabra de Dios es como una espada. Investigando pues en la parte del diccionario, nosotros podemos mirar, y es que buscamos la palabra espada,
¿sí? Y dice arma blanca, larga y recta, terminada en una punta aguda y generalmente con dos filos cortantes. Eso es lo que podemos buscar en el diccionario de la palabra espada, ¿sí? Ahora, hablándole espiritualmente, la palabra espada, espiritualmente hablando, ¿sí? La palabra de Dios es como espada. ¿Por qué? Porque es un arma espiritual, es una herramienta, es un arma que nosotros como hijos de Dios tenemos, ¿sí? Para derribar todo engaño, ¿verdad? Para derribar todo plan de las tinieblas, para derribar todo lo que se quiera levantar. Por eso nos permite atacar al enemigo. La palabra de Dios, que es como una espada, ¿sí? Nos permite atacar al enemigo. ¿Sí? Es como quizás el enemigo quiere lanzar cosas, ¿verdad? O quizás Dardos. dardos, ¿sí? Cosas. Pero es necesario que nosotros tomemos la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a derribar, a atacar al enemigo. Y que quizás el enemigo, pues no es cualquier quizás enemigo, ¿sí? Y aunque ya está vencido, ahí Cristo lo venció, ¿verdad? Está sobre vuestros pies. Es necesario que nosotros permanezcamos firmes en la palabra para que cuando se quiera levantar, oiga, hacerle saber de que hay alguien que ya pagó, hay alguien que ya hizo algo por cada uno de nosotros y se llama Cristo y que está sobre vuestros pies. Pero ¿cómo pasará eso si quizás no hay palabra en nuestra vida? Por eso es importante entender de que la palabra de Dios es como una espada y es una de las herramientas que nosotros tenemos. Así es, amor. Y mira cómo en la palabra misma está esa descripción de que ella es como una espada. Busquemos allí, toma tu Biblia y dirígete a la carta a los Efesios, el capítulo número 6, el versículo número 17. Y lo leemos, bueno, con la dirección de Dios. Y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Entonces vemos cómo se le compara a la palabra de Dios como una espada y no cualquier espada. Aquí dice que es una espada del Espíritu y está con E mayúscula, es decir, que es de Dios. Entonces, imagínate, amor, si a veces categorizan como las armas importantes las que usa determinado soldado, ¿no? Entonces, cuando vemos en la misma palabra cuando una espada de Goliat, ¿cierto? Y decían que tenía una armadura así, asá, que pesaba tanto, tanto, y entonces la espada de Goliat, y ellos decían, wow, la espada de Goliat. Y el rey David también tenía su espada, y wow, la espada del rey David. Ahora imaginémonos la espada del Espíritu, o sea, es de Dios, ¿cierto? Y que Él nos la ha dado a nosotros, nos dio esa espada que es la palabra de Dios, y una espada no es para tenerla guardada, espiritualmente hablando. No es para tenerla guardada, no es para tenerla arrinconada, no es para tenerla sin mantenimiento como se debe tener, ¿cierto? Sino que en realidad se tenga lista allí, que se porte, ¿verdad? Si es un arma, debe portar, ¿cierto? Sí, Porque son guerreros. Un guerrero no tiene su arma prestada, escondida o no tiene arma. Debe tener un arma y debe portarla y debe usarla, porque en cualquier momento puede venir el enemigo, ¿cierto?, a querer dañarle. Entonces, por eso se le compara, bueno, la palabra de Dios compara a una espada, ella misma. Entonces, tenemos que comprenderlo ello y darle el valor que tiene. si nosotros miramos mi cielo, pues, en la antigüedad, vemos un soldado, ¿verdad? Con su arma, con su escudo, ¿sí? De hecho, ahí mismo la palabra, la armadura de Dios, nos habla acerca de esa armadura, ¿verdad? Un soldado, ¿sí? Tenía su yelmo, tenía su coraza, tenía su escudo, tenía Aquí dice su desde el se versículo ceñía 11. los lomos, ¿verdad? Tomaba la espada, y es la espada, ¿sí? También calzaba, ¿sí? Los pies,
¿verdad? Tenía un buen calzado y esa era la vestimenta de un soldado en la antigüedad, ¿sí? Y si nosotros pasamos ahora, en lo que nosotros podemos ver ahora actualmente, nosotros vemos que hay unas armaduras que tiene un soldado. Hoy, aquí en Colombia, ¿sí? Vemos las armaduras que tiene un soldado y en este caso el arma de ellos pues es su fusil, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hay algo que quizás se le puede enseñar a cada uno de ellos en lo que he escuchado, ¿verdad? Y en lo que he visto. Y es que ellos prácticamente es como una amiga que ellos llevan ahí, ese arma, ese fusil, ¿verdad? Y la llevan para todos lados. O sea, ese fusil no lo pueden dejar perder. Ese fusil no lo pueden dejar quizás por ahí, en algún lugar, en algún rincón. No, es que mientras que hoy no. Tienen que portarlo tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el arma que tiene por si el enemigo viene y quiere dañar, y quiere destruir, y quiere intrometerse, ¿verdad? Entonces, poder contrarrestar esto, y eso lo vemos, ¿sí? Y eso lo podemos ver en este tiempo que nosotros podemos tener. Mire, la palabra, por eso es importante, ¿sí? Tenerla y llevarla las 24 horas. ¿Por qué? Porque ella es el arma más letal que nosotros tenemos con el enemigo, contra el enemigo, donde si se quiere levantar, entonces, conforme a la palabra de Dios, ese poder, la autoridad, confiamos en lo que Dios nos ha hablado, confiamos en lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿sí? Por eso ella es como una espada, nos permite defender, nos permite contrarrestar, nos permite bendecir también, ¿sí? Nos permite también que otras personas puedan caminar a través de esta palabra que nosotros declaramos también por ellos. Pero también, ¿sí? Ahí en Hebreos capítulo 4, ¿sí? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla y nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchemos bien, la palabra de Dios es viva, ella es viva en nuestra vida, pero hay alguna palabra especial que habla y dice eficaz, ella es precisa, ¿sí? Ella no es que, ay, vamos a ver si de pronto, no, ella es a ver si corta, no, la palabra de Dios es específica, eficaz en lo que es necesaria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, dice la Biblia, ¿sí? Entonces ella es viva a nosotros, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, permanece, ella está activa en este momento. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra que quizás Dios ha dado ya, ¿sí? Y que todavía está esa promesa, y déjame decirte de que pues Dios la tiene ahí vigente y nos corresponde a nosotros activar la fe, ¿verdad? Y aquí entramos en otro tema, pero resulta de que es activando, ¿sí? La fe y la misma palabra comienza a acrecentar. La fe viene por la palabra. Exactamente. Entonces, como ella es viva, entonces hace que haya fe también. Entonces nos habla ahí y nos dice, ella es eficaz, ¿sí? Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo así que más cortante que toda espada de dos filos? Sí, recordemos que una espada es igual a una espada común, o sea, es más cortante que ella. exactamente conoce la intención realmente, lo que hay dentro del corazón, la necesidad que tú tienes. Y como Dios, ¿sí? Y como Dios es un buen padre, pues hombre, Él quiere disciplinarnos. Eso, la palabra de Dios, ¿sí? Va hacia otra persona y también comienza a hacer efecto en nuestra vida. Por eso es más cortante que dos filos. Porque nosotros podemos decir, mire, es que haga esto porque la Biblia dice tal cosa, pero también habla nuestra vida. ¿Sí? Por eso es interesante que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las emociones del corazón. Es decir, que ella penetra hasta partir el alma. ¿Pero qué es el alma? En el alma, las emociones, lo que yo deseo, la voluntad, lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces la misma palabra me hace recordar que yo tengo que alinearme a la voluntad de Dios. Primeramente que se haga la voluntad de Dios antes que la nuestra. Entonces es interesante que nosotros
entender que la palabra de Dios penetra nuestra alma. Y en el alma quizás a veces decimos, pero no lo puedo hacer, pero me cuesta, pero es que es lo que yo deseo. Pero cuando la palabra de Dios viene, como ella es viva y es precisa, ella sí sabe cómo maniobrar en nuestra alma. Así es, amor. Y mira aquí algo especial que dice en ese versículo que acabamos de leer. Dice que, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí habla del espíritu, pero del hombre. Y dice también las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Como esa palabra es viva, entonces lo que va a hacer esa palabra que es viva es que va a llegar hasta lo más profundo del hombre y lo va a redarguir, ¿cierto? Lo va a corregir porque dice que tiene la eficacia de una espada. Entonces, y puede partir el alma y el espíritu. El cuerpo del hombre o el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y la espada del espíritu puede penetrar el alma y el espíritu. Y podríamos pensar que también el cuerpo, ¿en qué sentido? En que a medida que esta palabra va transformando cada una de nuestras vidas, se va a reflejar en el cuerpo también, porque va a transformar nuestra alma, van a transformarse nuestros hábitos, nuestras cosas, y efectivamente eso se va a ver reflejado en el cuerpo. Somos más felices, porque en realidad Cristo nos hace feliz. Él es nuestra real felicidad. Entonces, vas a ver cómo seguir esta palabra va a redundar también en un buen estado del alma, en un mayor crecimiento de tu espíritu y por ende también un buen estado de tu cuerpo, si la colocas por obra. Entonces, mire cómo es importante la Biblia, la voz de Dios en nuestra vida. Cómo es importante nosotros atender el consejo de Dios en nuestra vida y permitir que así que esa palabra que es como una espada realmente haga efecto en nuestra vida. Porque a veces esa espada como que, uy, duele, como que no, como que en este momento no, como que no. O queremos que lo hagan Exacto. otros, y es de doble filo y es más cortante que espada doble filo. Para que leímos en la definición que la espada era generalmente con dos filos cortantes. Bueno, pues la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es más que ello. Y no le podemos quitar la eficacia en dirección tanto para mí, para el que escucha, tiene esa. Y que debemos de dejarnos el día por Dios, ¿sí? Debemos de dejarnos que Dios nos moldee y permitir que Dios realmente haga como Él quiere. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, porque también hay algo interesante que nos habla ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tremendo, ¿verdad? Y aquí habla el Señor, y con la espada de mi boca. Pero ¿cómo así con la espada de mi boca? Palabras, Es la palabra de sus Dios, palabras. es la voz de Dios, es lo que sale de Dios. Recordemos que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Con solo hablar. Y hablamos de que la palabra de Dios es creativa. En algún momento hablamos de que la palabra de Dios es creativa porque Él habló y se hizo todas las cosas, ¿cierto? Y así también la voz de Dios tiene el mismo poder para penetrar nuestra alma, para penetrar nuestro ser, para penetrar nuestro espíritu, para penetrar nuestra vida y cambiar todo cuanto quizás nosotros practicábamos. Por eso nos habla el Señor, se arrepienten, ¿sí? Ahora, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. O sea que no es, mire, recordemos que no es en nuestras fuerzas, no es en lo que nosotros tenemos materialmente hablando, no, es en su espíritu, son con las palabras de Dios, ¿sí? Que a veces nos desgastamos mucho, ¿verdad? Haciendo nuestra voluntad, nos desgastamos como que, ay, yo quiero hacer esto y como sea lo voy a hacer. Biblias. O sea, le recordamos la palabra que está allí efectivamente, que es la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios dice esto, dice aquello, cambie, mire a ver. Y no es la manera, porque son las palabras de Dios, sí, pero primero trabajan en mí. Y luego a través de ese testimonio
esa persona va también a llegar y va a ser más consciente de esas palabras. Debe haber una voluntad también, ¿cierto? Porque si hay una barrera, pues difícilmente, como dicen, oyeron, pero no atendieron y no es lo que Dios quiere. Entonces, esa efectividad está allí. El poder de esa palabra existe allí. Debemos cada uno accionarla, porque eso es como tener la Biblia, pero tenerla guardada, nunca leerla. Entonces, si queremos que en realidad esa espada haga el efecto que tiene, pues debemos comenzar a escudriñarla, comenzar a atesorarla, comenzar a tomarla para mí. Y asimismo tendrá el efecto también de atacar, porque recordemos que es un arma, y ya vamos para allá el siguiente pasaje, y también va a tener el efecto de real. Y mira que como ahí en Hebreos nos hablaba acerca de que ya hicieron los pensamientos, ¿cierto? O sea, ¿cómo es que la palabra de Dios hicieron los pensamientos? Sí, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos conoce. No es porque es Dios el que nos conoce, Forma. es porque Él fue el que nos diseñó, nos formó, nos hizo, ¿sí? Él fue el que nos hizo a nosotros realmente. Entonces, Él ya conoce lo que hay dentro del corazón. Pero la palabra de Dios, como es viva, ¿sí? Entonces ella comienza a mirar qué es lo que hay en los pensamientos. Entonces, por eso es que viene cuando quizá la persona dice, uy, viene pensamientos de pronto de mal. Entonces resulta de que está eso como que moviéndose ahí en el pensamiento, uy, voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, y lo voy a hacer de esta manera, ¿cierto? Y entonces de pronto viene el Espíritu Santo y te muestra alguna palabra a través de alguien, a través de cualquier persona, o hasta él mismo te permite y te coloca el querer como el hacer de ir a las escrituras, Sí, ¿verdad? Y tú comienzas a leer algo y como que eso que tú estabas pensando, eso como que comienza a cambiar, porque, uy, no, eso a Dios no le agrada, porque está pasando esto, porque no va a ser mentiroso, porque, bueno, diferentes cosas que pueden pasar cuando nosotros venimos. Y es que ella conoce los pensamientos, tremendo, amor. porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y en estos días, de hecho, nos pasó, ¿cierto? Que estudiando un tema, Dios nos redarguía a través de esa palabra. Y decía algo como que el oro dejó de dar su brillo, se volvió barro, algo así, Se ennegreció. se ennegreció. Entonces Dios hablándonos, oiga, ¿cómo ha pasado a veces eso que no dejamos de dar el brillo que Dios espera? No es oro, porque el oro es aquel que pasa las pruebas, pero sigue siendo finura, y nos dejamos ennegrecer. Entonces, ese es el efecto que tiene la palabra de Dios, que ir a la escritura y Él te va a hablar a través de ella y va a ser tanto para una, porque estábamos preparando un tema, como para quien lo va a escuchar. Amén. Y mira que lo más importante nosotros, que podamos reconocer eso, que podamos reconocer que los pensamientos quizás se tienen que cambiar, que podamos reconocer que nuestro corazón realmente tiene que cambiar, tiene que tener otra actitud, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos ¿sí? esa falencia o ese error, oiga, créame que Dios va a comenzar a mirar a un hijo, un embajador del reino, donde es obediente, donde quiere hacer su voluntad, donde no quiere hacer lo que bien le parece, sino la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir, y es hacer la voluntad de Dios. Y es lo más importante, ¿sí? Que podamos reconocer que estamos fallando y poder nosotros avanzar realmente sabiendo de que yo tengo que ir diariamente a la palabra, que es más cortante que dos, ¿sí? Que es espada, ¿sí? Que va a discernir mis pensamientos, que va a discernir lo que hay dentro de mi corazón. Por eso la sensibilidad que hay. Si no hay sensibilidad, déjeme decirle que pues, muy difícilmente vamos a poder reconocer lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Un corazón dispuesto es lo primero. Y vayamos a Lucas, capítulo número 4, porque vamos a mirar cómo también la espada, mi hermano, es arma, es un arma para atacar cuando venga el enemigo a querer dañarnos. Entonces, en Lucas capítulo 4,
del 1 en adelante, pero vamos a leer los versículos puntuales donde se ve cómo se usa el arma de la espada. Vemos la tentación de Jesús. ¿Sí? El contexto de ese pasaje es la tentación de Jesucristo, y ahí lo dice que el Señor había pasado por 40 días, ¿sí? De estar en el desierto y también de estar en ayuno, y dice que tuvo hambre. Y dice el versículo número 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta. Entonces llegó el enemigo a atacar, ¿cierto? ¿A quién? Más y nada menos que nuestro Señor, diciéndole, di que se convierta en pan esta piedra. ¿Por qué? Porque tenía hambre, ¿no? Recordemos lo que dice allá, tenía. Pero mira lo que dice Dios, el Señor Jesús. Dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sacó la espada y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego el enemigo que va a insistir y persistir, dice más adelante, dice en el versículo número 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, él le había mostrado unos reinos de eso al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, respondiéndole, dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, nuevamente sacó la espada para atacar al enemigo que venía al ataque. Y dice más adelante, por último, en el versículo número 11 y 12, bueno, desde el 10, bueno, desde el 9, dice allí, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Bueno, y también el enemigo, créanme que también palabra, pero la usa para diversas cosas. Dice, ay, porque escrito está que tus ángeles te mandarás para que te guarden y que te tendrán en las manos para que no tropieces en piedra. Entonces tires. ¿Cómo le dice eso? Entonces el Señor Jesucristo le dice, respondiendo Jesús le dijo, versículo 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó del por un tiempo. Entonces, él atacó a través de la espada, que es la palabra, y asimismo venció al enemigo que estaba allí en esa batalla queriendo dañar. Y es que el Señor Jesucristo, ahí en esa porción de la palabra, nos habla al principio de que Él fue tentado. ¿Pero por qué? Porque quizás había una necesidad de algo, lo natural de una persona, consuma alimentos, comer, ¿verdad? Entonces en ese momento es tentado porque hay una necesidad de una persona. Por eso es la necesidad de nosotros, nuestra fortaleza de ser Dios, de ser la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios ha hablado en mi vida? A mi vida, ¿sí? Sí, amor, y hermanos, y si te fijas, la palabra que es el arma, o sea, un guerrero saca el arma ¿en qué momento? En el momento de la guerra, o sea, en el momento en que en realidad la va a usar. Uno no desenvaina la espada para usarlo. Entonces, allí, en ese momento de guerra, de necesidad, donde el enemigo va a querer tentar, va a querer dañar, va a querer destruir, ahí es donde nos toca a nosotros sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y guerrear. Entonces, es una necesidad que quizás se presenta, ¿verdad? Pero triunfamos sobre la tentación cuando está por en medio de la palabra de Dios. Triunfamos cuando existe la palabra de Dios en nuestras vidas. Triunfamos cuando quizás la palabra de Dios está vigente en nuestra vida y la creemos y la hemos creído como hijos de Dios. Por eso es vital, importante que la palabra de Dios permanezca en nosotros. No podemos descuidarnos de que, ay, sí, por allá de vez en cuando, cada mes, ¿no? Creámosle a la palabra de Dios y permitamos que Dios realmente cumpla el propósito por el cual Él tiene en nuestra vida, ¿sí? Triunfamos sobre la tentación cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y la atesoramos, pero también la ponemos. El Señor Jesús aquí en este pasaje pasó tiempos difíciles, momentos duros, porque fue tentado con la misma palabra. Mire, mire como lo que hace
el diablo, sí, el enemigo, y es tentarlo sobre la misma palabra, sobre lo mismo que quizás estaba ahí, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros debemos discernir realmente qué es lo que Dios quiere hacer realmente a través de esa situación, a través de esa dificultad, a través de eso que se está presentando en el momento. Pensemos realmente Dios qué quiere hacer ahí. Pero cuando venimos a la palabra, entonces sabemos la voz, ya Dios nos ha hablado y ya entendemos qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida cuando practicamos la palabra y cuando estamos ahí sumergidos en la palabra de Dios. Importante conocer realmente qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, qué es lo que Dios desea que nosotros comencemos a desarrollar. Triunfó Jesús sobre la tentación y dice ahí en el verso 1, dice, pasados los días, bueno, y dice en el verso 2, dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ya se volvió una necesidad porque recordemos, tuviste algo, y era, nosotros estamos hechos por alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Es necesario comer en su tiempo, después de que él pasó los 40 días, pues hombre, volvió a tener hambre, o bueno, no es que volvió a tener hambre, tuvo hambre durante todo ese tiempo, pero sabía el propósito por el cual estaba allá, que fue llevado por el Espíritu, sabía que se estaba fortaleciendo ahí, ¿verdad? Y dice que después de estos días pues, tuvo hambre, ¿cierto? Entonces, interesante cómo nosotros nos hacemos fuertes en la palabra de Dios, nos hacemos fuertes ahí cuando estamos en la palabra, cuando vivimos la palabra, cuando andamos en la palabra. Recordemos que ella es más cortante, sabe qué es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, y Dios no va a colocar algo que nosotros no podamos pasar. Sí, si está algo puesto ahí, si quizás hay algo que quizás está en tu vida, déjame decirte que Dios tiene una solución. Vamos a la palabra, que Dios está haciendo a través de la Biblia, a través de su voz, que Él quiere que yo entienda, ¿sí? Que Él quiere que yo avance, ¿cómo quiere que yo avance? ¿Sí? Entonces, cuando entendemos, podemos crecer. Cuando entendemos, podemos permitimos que Dios comience a orar en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso, permitamos que Dios hable en nuestro corazón. Así es, amor y hermanos. Y entonces hay una última cita, hay en Proverbios, capítulo número 12, versículo número 18. Dice, hay hombres cuyas palabras como golpes para la lengua de los sabios es. Entonces, si hay hombres, palabra de hombres, pueden hacer daño, bueno, tenemos la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que puede, como tal, dañar cualquier estratagema del enemigo. Entonces, esta palabra nos va a ayudar para nosotros mantener en realidad victoriosos. Victoriosos como individuos, ¿por qué? Porque podemos estar santificados si la obedecemos en ella y victoriosos ante cualquier ataque del enemigo, puesto que tiene el poder como tal de dar como ese golpe contundente y el enemigo tiene que huir porque la palabra de Dios, si por esa palabra se hicieron los cielos, la tierra, o sea, tienen que obedecer los enemigos y todo cuanto ha sido creado, tiene que obedecer a la voz de Dios. Entonces, es allí donde la palabra de Dios es. Y mira, amor, mira lo impresionante porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, hablamos, y mira lo que dice ahí en Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres y yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás, escuche bien, serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti, tú no, tú no te conviertas a ellos. Tremendo, serás como mi boca, pero ¿qué es la boca? ¿Cómo así? La palabra. Tremendo, ¿verdad? Que Dios dijo y se hizo, ¿verdad? Es decir, nos va a dar un nivel de autoridad quizás mayor. ¿Por qué? Porque están las palabras de Dios puestas en nuestra boca. Oiga, y aunque quizás el enemigo quiera venir, ¿sí? Pues no va a prosperar en lo que quizás está diseñando o quiere desarrollar en nuestra vida. No lo va a poder hacer porque tenemos la palabra más segura y es la Biblia, la voz de Dios. El Espíritu Santo trae a memoria la palabra, trae a memoria. Pero si tú no tienes ninguna palabra en tu memoria, pues él no es chancuquero. Tenemos que
tener palabra, debemos tenerla atesorada, guardada, tenemos que escudriñarla, tenemos que, si no no me la aprendo literal, parafrasearla, necesitamos tener esa palabra, porque a ella es la que vamos a acudir en los tiempos de prueba, en los tiempos de guerra, en esos tiempos también de ser redarguidos, de ser confrontados. Entonces, esa es la invitación. Sabemos y aprendimos en esta clase que la palabra es como esa espada. ¿Cómo está esa espada? Está en realidad, la tienes porque es que hay personas, ¿cierto? Bueno, esa es la oportunidad para que te des la oportunidad de conocer, ¿no? Si esa palabra de Dios, que es espada. Y si la tienes, pero no la escudriñas mucho, no la tienes muy allí presente, es la oportunidad para que puedas en realidad comenzar a estudiarla más, comenzar a memorizar más, a tener más esa palabra allí en tu corazón, en tu vida. Y si ya la tienes, entonces ejercerla, ejercitarla, porque la meta es Cristo, la meta es el cielo y la meta es la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y uno de los principios que quizás podemos ver, encontrar dentro de la Biblia, ¿sí? Y dentro de este tema, ¿verdad? Este tema que es la Biblia, y es que la palabra de Dios es la espada más segura que nosotros podemos tener, ¿sí? Es la herramienta más segura que nosotros podemos tener, el elemento más seguro que nosotros podemos y tenemos, ¿sí? ¿Para qué? Para dar al punto blanco, para dar el punto exacto, para dar donde nosotros queremos quizás llegar, ¿sí? Para dar donde conocemos propósitos, donde conocemos objetivos, donde hay promesas las cuales nos podrán hacer fuerte en cualquier dificultad que se pueda presentar, ¿sí? Pero es esa espada más segura, la palabra de Dios, ¿sí? Pero también a través de la espada podremos salir victoriosos en cualquier enfrentamiento de cualquier índole, la cual nos estemos presentando. Saldremos victoriosos, ¿sí? A través de la palabra, de atesorar la palabra de Dios. Por eso es importante, ¿sí? Que atesoremos la palabra, la Biblia, en nuestro corazón. Y bueno, en este tiempo vamos a retroalimentar y vamos a dar como un repaso, ¿verdad? De lo que hemos aprendido hoy acerca de que la palabra de Dios es como una espada. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas qué tanto estamos aprendiendo hoy? Pongamos a prueba tus conocimientos. Aprendimos que la Biblia es la palabra de Dios y esta es como una espada. ¿Por qué? A. Es un arma espiritual que nos permite atacar al enemigo. B. Es un arma espiritual que penetra el alma y el espíritu. C. Es un arma espiritual que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. D. Todas las anteriores. Si pensaste en la opción D, acertaste. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora una tarea para esta semana. Memoriza los nombres de los 4 evangelios de la Biblia así. Evangelios. Primero, Mateo. Segundo, Marcos. Tercero, Lucas. Cuarto, Juan. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima! Bueno, esperamos que este video haya sido de mucha bendición para ti, que en realidad hayas afianzado todo lo que hemos aprendido en esta clase. De verdad que ha sido maravilloso este tiempo porque ha sido Dios quien ha dirigido esta clase, quien ha podido hablarnos tanto a nosotros como a ustedes, porque así es la palabra, es espada. Y bueno, ¿qué tal si oramos y pedimos a Dios que sea Él allí trayendo a memoria esa palabra siempre, que esa clase quede grabada en las tablas de nuestro corazón y que, bueno, también comiences a usar esa espada? Bueno, piensa ahí en qué cosas de pronto necesitas tener esa victoria, que puedas usar esa palabra
comenzar a batallar con él. Amado Dios, gracias te damos, Rey de la Gloria, por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias, Dios de los cielos, que eres tú quien ha permitido, Dios, que aprendamos, Señor, cuán importante es tu palabra, que es como esa espada, Señor, que es esa arma que tú has diseñado, Dios, que es tuya, Señor, y que nos la das a nosotros para que podamos batallar, Señor, para que podamos desde la gloria contrarrestar toda artimaña del enemigo, Señor. Padre de los cielos, gracias por esta espada, porque también, Señor, es allí redarguyéndonos a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, a destruir esas fortalezas, esos pensamientos que muchas veces nos quieren, Señor, Padre, atrapar, nos quieren esclavizar del pecado, nos quieren, Señor, Padre de la gloria, tener ahí cautivos, pero tú nos das, Señor, esta espada, que es tu palabra, Señor, y hoy, Dios de la gloria, tomamos, Señor, esta espada que es tu palabra, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder de la palabra de Dios, hoy cae toda fortaleza que estaba impidiendo que mi hermano, que mi hermana, Dios, pudiera avanzar en ti, Dios de la gloria, Señor, Padre, que estuviera ahí cautivo en el nombre de Jesús, hoy cae por el poder de la palabra, Dios. Padre, mira, Señor, aún, Padre Santo, todo enemigo que ha querido, Señor, dañar a mi hermano, a mi hermana, Señor, Padre de la gloria. Hoy tomamos la espada, que es tu palabra, y en el nombre de Jesús cae por tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira también desde la gloria lo que ha querido dañar a la iglesia, Señor, Padre, que ha querido venir, Señor, a infundir temor, que ha querido, Señor, infundir pánico, que ha querido, Dios de la gloria, Señor, causar destrucción, Dios de la gloria a tu pueblo. En el nombre de Jesús, hoy cae por el poder de tu palabra, Señor. Padre Santo, Dios, mira, Señor, a nuestra ciudad, nuestra nación, Señor, las diferentes naciones del mundo, donde nos puedan ver, Señor, Padre Celestial, hoy a través de tu palabra, por el poder de ella, Señor. Padre, cae todo principado, toda potestad y todo espíritu inmundo que ha querido señorearse sobre estas tierras, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan, Señor. Hoy a través de tu palabra, Señor, Padre Celestial, contrarrestamos toda artimaña del enemigo y declaramos que hay bendición, Señor, que hay libertad en ti, Dios de la gloria, porque tú nos la has dado, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Nos comprometemos, que usted haga allí, mi hermano, ese compromiso con Dios. Nos comprometemos a escudriñarla más, nos comprometemos a estudiarla más, Señor, Padre, a atesorarla, a tenerla ahí en realidad en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, Padre celestial de Dios, para que Dios sea, Señor, esa ayuda, Señor, Padre celestial, en el tiempo malo, y también sea, Señor, Padre celestial, Dios, de consejo para mi vida, Dios, para transformarme en este camino, Señor, de santidad contigo, Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús y declaramos que hecho está, Señor, por el poder de tu palabra, Dios de la gloria. Aún, Señor, Padre, Dios, Señor, sanas, libertas, Señor, Padre celestial, a todo aquel que está, Dios, viendo, Señor, este mensaje, Dios. Creemos en tu palabra y en el poder de ella, Señor, como espada, Dios. Gracias te damos por esta clase, por este tiempo y porque eres tú quien hace, Señor, y opera como quiere, Dios, y nos trae, Dios, la victoria en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos que en esta hora estuvieron conectados en esta transmisión, te bendecimos, declaramos que se abren los cielos para tu vida. Recordemos que Dios va a seguir haciendo y está haciendo cosas nuevas. Es importante conocer la palabra del Señor, aprender que como hijos de Dios, como embajadores del reino, tenemos que tener el manual, tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener la palabra de Dios para que podamos contrarrestar toda obra de las tinieblas, para que todo lo que se quiera levantar por medio de la palabra tenga que caer en el nombre de Jesús. Así que gracias por este tiempo. Declaramos bendición para tu vida. Gracias por estar conectado en ese tiempo. Damos gloria a Dios por este tiempo, por darnos la oportunidad de compartir una palabra este tiempo contigo. Así que recuerda que estuvo con ustedes Loríes de Casas de Bendición, Daniel y Estefanía Reales. Que Dios me los bendiga a todos, a todos, a todos.